Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá un día como hoy, 12 de junio, pero en el año 1924, salen, o por lo menos se firma el acta de retirada de las tropas de los Estados Unidos en 1924, repito, luego de 8 años de permanencia sangrienta en la República Dominicana. Las tropas norteamericanas habían venido al país supuestamente a cobrarse deuda, supuestamente a imponer el orden. Hablamos del año 1916, en verdad, vinieron a aprovechar los precios del azúcar que estaban altos luego de la Primera Guerra Mundial. Estaban muy altos en el mercado internacional. A eso vinieron las tropas de los Estados Unidos, a buscar tierra fértil, tierra llana, tierra buena, para convertirla en ingenios, campos de producción de azúcar. A eso vinieron y lo aprovecharon bien, ocuparon las aduanas, desarmaron la población, porque la población, una parte de ella había quedado con bastantes armas que se habían regado en los tantos conflictos que ha habido en la República Dominicana de a partir, antes y después de 1844, vamos a ponerlo así. Sí, porque desde 1844 la República Dominicana ha tenido que vivir en guerra contra sus ocupantes, en guerra contra nosotros mismos, porque nosotros mismos vivimos matándonos. Esa es una de las herencias de la miseria, de las herencias de la pobreza en la que quedamos, y de las herencias de también las ocupaciones militares. Esta que fue la primera de los Estados Unidos. Después de la Guerra de la Restauración también hubo un florecimiento de liderzuelos de toda naturaleza, porque todos no tenían la estatura de Luperón, todos no tenían la estatura de los grandes líderes que dio la Guerra de la Restauración. Hubo una cantidad enorme de liderzuelos que comenzaron a proliferar y cada uno pues sembraba, imponía su autoridad y hasta sembraba el terror en el pedazo donde le tocara vivir, todos estos machos que hubo en la República Dominicana, hasta que llegaron los invasores de los Estados Unidos en el 1916. Decían ellos que llegaban a poner el orden en la República Dominicana, y sí, impusieron su orden, el suyo, así mismo, que era el orden del terror, del horror. Sí, porque con terror fue que se despojó de sus tierras a centenares de campesinos, sobre todo de la zona este de la República Dominicana. Los que se opusieron fueron descuartizados, muchos de ellos descuartizados. Así fue el horror que sembraron las tropas norteamericanas en el 1916. Y aquí estuvieron por 8 años precisamente hasta que organizaron su guardia, la Guardia Nacional, la Guardia Constabularia, como le llamaron en algún momento también, que era una policía nacional, al decir de ellos, de la cual dejaron jefe nada más y nada menos que a Trujillo. Oiga usted a quién nos dejaron prácticamente listo ahí. Hoy estamos recordando la salida de los Estados Unidos, la salida de las tropas norteamericanas que invadieron, que ocuparon República Dominicana en 1916, que vinieron, repito, decían ellos, a poner el orden,
venían a salvar vidas, volverían en el 1965, desde luego a poner el orden, a salvar vidas, decían ellos, contra los comunistas y todas esas cosas que se inventaron. En 1916 no había Guerra Fría, no había el pretexto comunista, no había nada de eso, pero había muy buenos precios para productos como el azúcar en el mercado internacional, y eso vinieron a hacer. Construyeron ahí un gran ingenio azucarero que hoy nada más y nada menos es el Central Romana. Nada más y nada menos que el Central Romana también quedó de esa ocupación de los Estados Unidos, y ahí está. Ahí está. Ese es el resultado, junto con la dictadura de Trujillo, que quedó a tiro de ji. Cuando las tropas, un día como hoy, empiezan a salir en el 1924, ya Trujillo era prácticamente el jefe de toda esa fuerza militar que habían construido aquí los Estados Unidos. Las tropas militares de los Estados Unidos acabaron a sangre y fuego con la poca resistencia que pudieron hacer los dominicanos, los guerrilleros del este, los llamados gavilleros. La propaganda los convirtió de patriotas, que lo eran, de luchadores anti-intervencionistas, que lo fueron, pasaron a ser simplemente gavilleros. Así la propaganda norteamericana los convirtió en, vaya usted a ver, en lo que eran ellos, en lo que había sido, en lo que eran en ese momento las tropas de los Estados Unidos, que eran una fuerza militar decidida y dedicada a despojar de sus tierras a los campesinos, particularmente he dicho a los de la región este, y desde luego con esas tierras se construyeron esos campos de caña que usted conoce ahí en el este, y un gran ingenio que empezó a competir, o que competía de hecho con los ingenios del Estado que el propio Trujillo haría después también. Esa competencia quedó instalada ahí, quedó instalado ahí ese negocio de capital norteamericano que ya nunca más se iría de la República Dominicana. Ahí sigue ese negocio y sigue hoy todavía, después de 1924, en manos precisamente de inversionistas de los Estados Unidos. Nada más y nada menos. Eso nos quedó de la invasión del 16 al 24, de la que estamos recordando hoy la firma del acta que dio salida a esas tropas de los Estados Unidos. El presidente de la República, Danilo Medina, ha estado ayer visitando a los habitantes de Fundación allá en Barahona. Fundación y otras localidades estuvieron reunidos con el presidente de la República este pasado domingo. Una conversación directa, una conversación horizontal, franca, en la que el presidente de la República hizo compromisos como los hace cada domingo, de llevar financiamiento a bajo costo, a muy bajo precio, 5% anual, 0.41 mensual, menos de un 1% mensual, menos del 0.5, es decir, menos de la mitad de uno. Eso es a las plantaciones de plátano, productores agropecuarios del Yaque del Sur, porque toda esa zona de por ahí la riega el Yaque del Sur, Villa Fundación y el Central también
toda esa zona de por ahí que es productora de plátano, eminentemente productora de plátano. Ese es el producto agrícola, el rubro agrícola que identifica al sur y particularmente a Barahona, el plátano barahonero. Con ellos ha estado reunido el presidente de la República y ha prometido el financiamiento que necesita esta gente para sus plantaciones de plátano. Entre otros proyectos, desde luego, hay agricultura de otra naturaleza. El presidente también prometió financiamiento para productores de otros rubros, pero aquí el rubro principal es el plátano. Es un ejercicio de gobierno horizontal, un ejercicio de gobierno que abarata el costo del dinero para esta gente. Esta gente no pudiera acceder, óigase bien, estos dominicanos y dominicanas con tanto derecho como el que más, no podrían acceder al financiamiento si no hubiese una acción estatal decidida, frontal, horizontal además, de tú a tú con las comunidades, que permita el acceso de esas comunidades, primero al jefe del Estado y al gobierno, y segundo, al financiamiento a bajo costo, porque eso es lo que necesita el productor, es financiamiento a bajo costo. No puede hacerlo, no puede trabajar, no puede progresar, no puede crecer con el financiamiento usurero. La usura, todos lo sabemos, cobra el dinero muy caro, cobra muy caro ese servicio. Es un negocio realmente, un negocio muy rentable para la usura, para los usureros. Cobrar al 10% nada más lo que se preste equivale a cobrar un 120% al año. Y eso, como usted entenderá, es un gran negocio, pero para el usurero, para el que presta, el que vive de ese negocio. Para el campesino, para el productor agrícola y pecuario también, para el productor del campo, eso es o significa trabajar para otro. Trabajar para estar cansado porque el que gana es el otro que no arriesga nada más que su dinero. Y usualmente ni siquiera eso lo arriesga porque lo presta con garantía prendaria. Un pedazo de tierra, una casa, la misma cosecha, nada, no pierde nada. Y además de eso va a cobrar 120% al año en el caso de que preste al 10%. Ustedes saben que la banca informal, ese préstamo informal, usurero, presta a más del 10%, presta al 15%, presta al 20%. Y eso no es cualquier cosa. Al 15% es el 180% al año. Al 20% es el 240% al año. Y eso es algo que no lo puede sostener ningún productor del campo. Por eso usted ve tanta miseria en el campo. Usted se pregunta, ¿por qué tanta pobreza en nuestro campo? ¿Por qué nuestros campesinos, nuestros agricultores se los ve tan demacrados, tan deteriorados, tan en la pobreza? ¿Por qué? Porque es que no tienen manera de negociar, es que no tienen manera de echar adelante sus emprendimientos agrícolas, pecuarios o de la naturaleza que sean. Y agrícolas son sus emprendimientos. Es que no tienen manera de echarlos hacia adelante porque les falta el financiamiento. Aún se organizan en las cooperativas entonces
no acaban de arrancar nunca porque les falta el capital precisamente para arrancar. Para comenzar se necesita un capital, una inyección fuerte de capital que permita tener centros de acopio, por ejemplo, que no los tienen, que permita tener camión, un buen camión que permita el transporte de lo que se produce hasta los mercados, porque eso cuesta, el transporte también cuesta. Lo tienen que pagar los campesinos, los agricultores, y eso es dinero que sale de la misma cosecha. Tendría la cosecha que ser demasiado buena para que les sobre dinero, como para tener un despegue, un arranque como el que se necesita para echar adelante una empresa grande. Por eso nuestros campesinos, que además de eso están a merced del ciclón, a merced de los temporales, a merced de las sequías, como la que tuvimos hace poco, de casi 3 años, que estuvimos más de 2 años, 2 años y medio, en plena sequía, están a merced de todo eso. Sin buenos caminos interparcelarios. En fin, cuando usted se pone a ver, usted tiene que encontrar la explicación de por qué nuestros campesinos, nuestros cosecheros, nuestros productores del campo, les da tanta brega salir de la pobreza, a pesar de que tienen un bien, óigase bien, a pesar de que tienen un bien tan importante como la tierra, algunos, a pesar de que tienen el pedacito de tierra, aún así, aún hasta organizados, se les dificulta salir adelante. De ahí la importancia de este acercamiento del presidente de la República con la gente del campo, de este acercamiento, de este encuentro, que es más que un acercamiento, es un encuentro en el que se oye a la gente hablar, en el que por primera vez la gente puede hablar de tú a tú con el gobierno, de tú a tú con el Estado Dominicano, donde se toman las decisiones que tienen que ver con la gente. Por primera vez, o es la única vez probablemente en su vida, que mucha de esa gente pueda toparse frente a frente con un jefe de Estado y decirle, mire, aquí lo que pasa es esto y esto y esto y esto y esto y esto, y necesitamos un financiamiento para esto, para aquello y para lo otro. Es la verdadera oportunidad y única oportunidad que tiene esta gente de gobernar, incluso porque esa es una manera de gobernar. No gobierna nada más el presidente, gobierna también la comunidad en ese momento específico, en ese momento excepcional de la vida de las comunidades. Ellas pasan a gobernar también. Ellas pasan a decir qué hay que hacer, qué ellas quieren que se haga en sus comunidades, qué ellas quieren que haga el gobierno del Estado en sus comunidades, en sus territorios. Y todo lo que se desprende de ahí no es solamente el financiamiento, se desprenden también intervenciones a otros niveles, porque con el financiamiento van los asesores y los técnicos y técnicas del área agrícola y pecuaria del Estado Dominicano. Van a decir qué hacer, cómo lo deben hacer, y van a darle a esta gente la asesoría que probablemente no han tenido tampoco nunca en su vida. Porque ese es también otro costo. Ese es otro costo de la siembra. El costo de el profesional, la profesional que debe ir a revisar, a fiscalizar, a monitorear, a acompañar a los productores. Ese es otro costo que también economizan los campesinos,
con estas visitas sorpresa del presidente de la República, que ya superan las 160 y tantas visitas, probablemente un récord. Seguro que ningún otro presidente difícilmente se dedique a esto todos los fines de semana con la devoción, con la entrega con que lo hace el presidente de la República, que ha estado ayer en Villa Central y en Fundación, en Barahona, aprobando el crédito. Antes estuvo en el Yayal y en Balatá, ahí en Nagua también. El Yayal fue en Azua y después fue Balatá en Nagua, reunido con los productores de cacao el fin de semana antepasado. Y ayer, bueno, fue en Barahona, en donde estuvo el presidente de la República. La semana pasada, el jueves, quedó inaugurado el servicio de atención a emergencias 911 en Santiago. Y hay que ver y hay que oír los testimonios de los santiagueros que han sido entrevistados en estos días por la Dirección de Comunicación de la Presidencia, quienes han dado sus testimonios sobre lo que representa la llegada del 911 a Santiago. El Servicio Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad llega a Santiago este jueves para quedarse en Santiago y Puerto Plata. Y en Puerto Plata, pues, dicho sea de paso, se extiende hasta Luperón, hasta Montellano, hasta Inver, hasta Sosúa, Cabarete, es decir, abarca prácticamente la provincia de Puerto Plata completa y la provincia de Santiago. Con la llegada del 911 a Santiago, queda cubierta un poco más de la mitad de la población, de todo el país, quiere decir, en términos de territorio. La mitad del país está ya, y mucho más de la mitad de la población, probablemente, poco más de la mitad de la población de todo el país, está cubierta ya por un servicio nacional de atención a las emergencias, el 911. Acaba de llegar, nuevecito está, en Santiago y en Puerto Plata. Estamos hablando de que Puerto Plata se desarrolla de nuevo como lo que fue en los años 80 y todavía hasta parte de los 90. El polo turístico que lo fue antes que se desarrollara ese polo turístico que se ha desarrollado ahí en el este, en Punta Cana, en Bávaro y esa zona. Antes de que se desarrollara ese polo turístico del este, se había estado desarrollando el polo turístico del norte, ahí en Puerto Plata. Diferentes razones que no vienen al caso, hicieron que colapsara el polo turístico Puerto Plata, que no se continuara desarrollando con el empuje que llevaba. Pero bueno, de los errores se aprende y ahora lo más importante es que Puerto Plata tiene una estructura hotelera que queda de aquella época, que ha sido remozada, pero además hay nuevos emprendimientos turísticos en Puerto Plata, algunos resorts, hoteles, restaurantes que son de los llamados boutiques, es decir, que son emprendimientos de turismo caro, dicho sea de paso. Y Puerto Plata vuelve y se abre paso ahora como lo que ha sido un gran polo turístico histórico en la República Dominicana, porque mucha historia
hay en Puerto Plata, desde toda la vida, empezando porque fue por esa zona norte por donde llegó Cristóbal Colón prácticamente, la primera vez que empieza ya la colonización, empieza precisamente por ahí, por la zona norte, de manera que hay mucho que vender, que hay mucho que ofrecer a los turistas que nos visitan en toda esa zona norte y por lo tanto, mucho más razones tiene el Estado para que llegue ahí de primero el 911, Servicio Nacional de Atención a las Emergencias, porque resulta que sí, que ese es un turismo que es mucho más abierto que el turismo de resort. En esta zona de Puerto Plata el turista sale a la calle, camina porque tiene mucho que disfrutar y mucho que ver. Es un turismo mucho más integrado, mucho más cerca de la gente, ciertamente, y por lo tanto hay que brindarle la seguridad que necesita. La seguridad que necesita toda la población de Puerto Plata y sus comunidades todas, pero también toda la que necesita el turismo, que solamente, es bueno que sepamos que solamente el año pasado, por el puerto de Amber Cove, ahí en Puerto Plata, entraron decenas de miles, cientos de miles de turistas. Para que entendamos, estamos hablando alrededor de 500,000. Un puerto que se puso en funcionamiento hace alrededor de un año apenas, ¿no? Un año, quizás un año y algunos meses. O sea que está prácticamente recién inaugurada esa iniciativa público-privada que hay ahí en Amber Cove, porque aporta el país y aporta la inversión privada ahí. Y lo mejor que podemos hacer es cuidar ese turismo que vuelve y se recupera en Puerto Plata. La comunidad puertoplateña siente ya el influjo de la presencia de cientos de miles de turistas que regresan a Puerto Plata. De ahí la importancia, repito, de la presencia del 911, no solamente ya en todo Santiago, sino también en el Puerto Plata y las diferentes comunidades de Puerto Plata, ese importantísimo segundo polo turístico del país. Estamos hablando de decenas de ambulancias, decenas de paramédicos, todo el equipo, la vigilancia, sobre todo las cámaras, miles de cámaras de vigilancia instaladas en toda la geografía de Santiago y de Puerto Plata, y por lo tanto mucha mayor seguridad para todo el mundo. Un derecho además de la población, que tiene derecho constitucionalmente, incluso establecido en la Constitución, el derecho a disfrutar de la seguridad, de que el Estado les garantice a toda la gente, le garantice seguridad y le garantice atención a sus emergencias en el momento que se presente, 24 horas al día. El problema que tenemos es el financiamiento, porque el 911 va creciendo, se va expandiendo y está llamado a expandirse a todo el territorio nacional, absolutamente a abarcar todo el territorio nacional, y eso significa que en los próximos 2 años, 3 años quizás, el Estado dominicano debe contar con los fondos para financiar esa operación que es multimillonaria. Solamente poner a funcionar el 911 aquí en el Gran Santo Domingo, óigase bien, ponerlo a funcionar nada más significó 3-4 mil millones de pesos. Y mantenerlo funcionando, pues, va costando eso mismo. Cada año debe ir eso al presupuesto del Estado, pero agregándole lo que cuesta ahora Santiago, lo que requiere, la inversión que requiere Puerto Plata y la inversión que irá requiriendo todo el país.
El Estado, por lo tanto, el gobierno está en el deber, en la obligación de garantizar la sostenibilidad de ese servicio, como la sostenibilidad de todos los servicios. Porque Punta Catalina no se está construyendo por gusto, es para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico. Pues hay que garantizar la sostenibilidad del 911 precisamente, de ese Servicio Nacional de Atención a Emergencia que ya ha dado atención a millones de emergencias en lo que tiene funcionando. Y ha salvado vidas, propiedades, salud, ha garantizado salud y seguridad a la gente. Entonces, eso cuesta. Y para eso está cursando en el Congreso de la República un proyecto de ley que pone una tasa de 0.02%, hablando en números redondos, desde luego. 2 centésimas, 2 centavos, 2 centavos de dólar, no se deje confundir usted. 2 centavos de dólar por cada llamada. ¿A quiénes? A las grandes compañías multinacionales que transportan la llamada hacia la República Dominicana. No a las empresas que están establecidas aquí. No es a Claro, ni a Orange, ni a Codetel, o a quien sea, o a Viva, o a nadie. El impuesto va a la que transporta, al intermediario, al gran mayorista, esas grandes empresas extranjeras que tienen beneficios de 500, 600 y hasta 1000%. En el caso de la República Dominicana, que es uno de los pocos países del mundo, en donde no existe ninguna tasa para ese tipo de llamadas. No están llamadas las compañías de teléfono a aumentar la tarifa, no están llamadas a hacerlo, porque el impuesto no va a ellas, que no es ni siquiera un impuesto, es una tasa. Es bueno que se entienda. Y no es a ellas a quienes va dirigida esa llamada, no es a las llamadas que ellas gestionan, sino a quienes las transportan, las grandes mayoristas que transportan las llamadas desde Europa, desde Estados Unidos, desde el extranjero, donde quiera que sea, hacia la República Dominicana. No nos dejemos confundir, no hay ninguna razón para que las empresas nacionales aumenten el costo de la tarifa a las telecomunicaciones. Esa es la realidad. Y bueno, a celebrar con los santiagueros y con los puertoplateños la llegada del 911 a ambas provincias, 2 provincias importantísimas de la República Dominicana. Bueno, pienso, Ramón, que llama la atención en particular la votación el día de ayer en la vecina isla de Puerto Rico, que consultó fue el resultado de la consulta hecha para definir, si se quiere, una cosa que se viene discutiendo hace mucho, que es la condición de aquel país, que en su momento colonia española, quizá la última colonia española en América, y posteriormente, bueno, pues una colonia norteamericana, que también fue el resultado de las incursiones del imperio norteamericano a la que usted hacía referencia al inicio de su comentario con respecto a qué vinieron a hacer aquí. Lo mismo que se hizo aquí se hizo en Puerto Rico y lo mismo se hizo en Haití. Y en Cuba, bueno, pues no pudieron del todo, sin dejar de intentarlo, ¿verdad? Es importante esto porque de alguna manera hay que entender los procesos históricos, no como si se tratara de hechos aislados
por ejemplo, Puerto Rico o solo, o República Dominicana solo, o Cuba solo. Eso puede resultar posible en los laboratorios científicos, en donde usted aísla determinados elementos y maneja, como se dice, bajo un ambiente controlado, usted maneja una determinada reacción o aleación o lo que usted quiera. No, nuestras historias han estado juntas. O sea, la historia del Caribe es la historia de nuestros países. Y el hermano pueblo boricua, pues, ha votado, en esta ocasión, ha votado de nuevo, porque no es la primera vez que se le consulta, y parece ser que la mayoría de los puertorriqueños, de los boricuas, pues siguen pensando que la mejor condición para su existencia es la de seguir estando asociados en la manera en que lo están, a propósito, Estado libre asociado. Uh-huh. El Estado ni es libre, Estado, ni es libre, ni es asociado. Ni es asociado. Decía Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, pero que está ahí, Estado libre asociado. La situación de Puerto Rico es particularmente grave porque tocaron fondo en términos económicos y solo en los últimos 2 o 3 años han salido del territorio insular hacia otras partes del territorio norteamericano alrededor de que casi 2 millones de boricuas se calcula, lo que es un flujo migratorio extraordinario, que solo se explica a propósito de que de una grave crisis económica y del desmantelamiento de un modelo que, al igual que en otros casos y en otros momentos, de un modelo que convirtió a una buena parte de la población boricua en parásita del Estado y en parásita de políticas asistencialistas o beneficiarias, si se quiere, de excepciones, de políticas excepcionales que favorecían la instalación o favorecieron la instalación en su momento de una gran cantidad de empresas norteamericanas que se acogían a esas condiciones que le brindaba excepcionalmente Puerto Rico y bueno, hasta que eso terminó, y cuando eso terminó es como que de repente a nosotros se nos diga que se cierra el modelo de las zonas francas. Y vaya usted a saber cuántos empleados de zonas francas nuestros pues se van, claro, ¿verdad? Se los lleva quien los trajo. Y hay que llamar la atención con respecto a esto. No solo por el resultado de la consulta. No entiende la gente cuando se habla de estabilidad. De estabilidad económica. Por eso es que política. Voy hacia allá. Porque hay que llamar la atención de esto, no tanto por el tema de la consulta en sí misma. Personalmente pienso que los boricuas quieren ser yanquis. No pueden, pero quieren ser norteamericanos. Y de hecho lo son. Pero entiéndalo eso, porque nosotros, algunos sectores dominicanos quisieron ser franceses en un momento. Claro. Santana quiso ser español en otro. No, y si usted lo deja aquí. Y estuvimos aquí peleándonos entre ser franceses y ser españoles. Sí, o sea, sí, es sí, una verdad. No, es explicable. Y para ser sincero. Es explicable. Para ser sincero, aquí dan por batata la nacionalidad. Batisora con que la embajada, el consulado norteamericano ofrezca lo que quiera y van toditos a buscarla. Una visa. Con la oposición de los buenos. Hay que ver lo que significa una residencia. Visa en el imaginario del pueblo dominicano. Entonces, ¿por qué demonios va a ser eso raro para quienes vienen disfrutando de eso? Que es el caso boricua. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué hacia lo importante? ¿Cómo aquí hay gente que sigue jugando
de alguna manera, a suponer, uno, que no hay que pagar impuestos para hacer sostenibles los servicios. En su momento hay que el Estado nosotros no pagamos impuestos, es más, evadimos los impuestos porque es que el Estado es un Estado corrupto, es un Estado incapaz, es un Estado que no me da seguridad, es un Estado que no me da 911, es un Estado que no me hace la calle, es un Estado que no es esto. Entonces eso justifica que yo mi cuarto no lo voy a dar, no se lo voy a pagar al Estado, tal cual debería, porque el Estado no funciona. Pero ¿qué resulta? Que ahora por igual hay quienes pretenden que la sostenibilidad de un servicio público de tanta importancia como es el 911 y su expansión hacia todos los confines del territorio nacional, pues se pretende que no, que ahí de donde el Estado encuentra, precisamente no a partir de impuestos, sino de una tasa que grava ni siquiera a las empresas aquí instaladas, sino a los traficantes de llamadas, a las empresas que son traficantes de llamadas, que por demás no pagan nada aquí, por así decirlo. Y cuando se pone esta tasa, entonces brincan como si estuvieran viendo el diablo. Porque aquí hay gente que pretende que ¿para qué tenemos estabilidad económica o crecimiento económico? Pues resultaría simple, para satisfacer las demandas esenciales o fundamentales de nuestra población, que comienza por el trabajo, por el empleo, y que llega hasta, digamos, el tener acceso a un servicio de emergencia como el que, gracias a la voluntad política del presidente Danilo Medina, ya la población, los núcleos fundamentales de la población dominicana, urbana, pues ya recibe y esto ya solo hay que esperar la expansión y que se mantenga esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces en términos entre Puerto Rico y República Dominicana ahora mismo? Que los puertorriqueños tienen una economía que se mantuvo falsamente, están en crisis, no pueden garantizarle empleo a su gente tiene que salir de allá, como nosotros en algún momento dado tuvimos que salir de aquí en la década del 70, del 1970, 1980, porque tocamos fondo. Se perdió prácticamente una década, la llamada década perdida, que en términos reales era que quienes manejaron la cosa pública, la manejaron de una forma tan equivocada, de una manera tan incapaz, que el país, bueno, tocó fondo en aquel momento. Puerto Rico lo está. Nosotros, ¿qué estamos disfrutando? Que con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias potencialidades, y naturalmente con financiamiento, con el financiamiento que la gente le llama deuda, pero no es que usted debe, es que usted necesita el capital para hacer determinadas cosas, fundamentalmente aquellas que son de largo alcance, que están supuestas a ser beneficiosas para el país durante muchas décadas por delante. Un simple ejemplo, o dos ejemplos, el metro, Punta Catalina, los grandes puertos, la posibilidad de que el país tenga puertos en condiciones para recibir no solo mercancías, sino para recibir turistas por todos los puntos de nuestras costas, como acontece con otros países que han desarrollado el negocio de los cruceros. Por poner ejemplos, hay inversiones que hay que financiarlas y hay que encontrar la fuente para ello sin cargar, claro está, a la población trabajadora que sigue ganando salarios muy bajos y que naturalmente espera
aunque sus salarios sean bajos, aunque paguen, se aporte poco vía el fisco, la gente espera que se le satisfagan servicios o demandas como esta, la de que le presentaban al presidente estos labradores, estos campesinos, estos hombres del campo, o como lo hacen cada semana. Que quieren, es gente que ha estado abandonada y necesitan del apoyo y el acompañamiento de los gobiernos, en este caso del gobierno del presidente Danilo Medina. Aquí hay gente todavía jugando a que no quieren pagar impuestos, gente jugando a la politiquería, de tal suerte que les importa crear cualquier tipo de situación, afecte esto a nuestras zonas francas, afecte esto a nuestro turismo, afecte esto a quien sea, todo en aras de perpetuar privilegios y de negarle a la inmensa mayoría del pueblo dominicano las condiciones mínimas para una sobrevivencia digna, porque de eso que se trata. La pobreza en este país lo que hace es que divide a la gente, gente que sobrevive dignamente y gente que está condenada, postrada en la imposibilidad de satisfacer las cuestiones fundamentales, comenzando por la comida. De tal suerte que aquí hay que distinguir lo importante de lo que no lo es. ¿Qué es lo importante en todo esto? O la economía. La economía. Puerto Rico está donde está por la economía. Y nosotros estamos como estamos, remontando situaciones, satisfaciendo a la población, no a partir del populismo, no a partir del asistencialismo, sino a partir de la generación de políticas públicas capaces de potenciar aún más las capacidades del pueblo dominicano para vivir a propósito de sus recursos, de sus capacidades y de su inventiva. Porque ahí viene todo esto. También hay pueblos que se han recortado y esperan que los otros hagan lo que ellos muy bien podrían hacer. El pueblo dominicano nunca ha vivido recortado. Y de ahí también la diferencia, que mientras aquí salieron en el 24, en Puerto Rico no salieron nunca. Nunca, se quedaron. Y esa es entonces también la otra diferencia, que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos, siempre y cuando garanticemos lo que hemos venido garantizando, un esquema de democracia representativa, que no es la mejor democracia del mundo, o no lo ha sido, pero que deberá perfeccionarse, nunca sobre la base de negarla, sino de perfeccionarla, y que cuidemos la gallinita de los huevos de oro, que es las condiciones en que aquí hemos logrado asimilar el capital extranjero, la inversión extranjera directa, garantizar la paz pública, garantizar la armonía obrero-patronal y garantizar que el país pueda, por esta vía de la estabilidad económica, motivando el regreso de los dominicanos que están fuera, no la salida de los que estamos dentro, con el propósito de engrandecer la patria, de engrandecer nuestro país. Así es que cuidemos la gallinita de los huevos de oro. En el día de hoy hay un editorial que a mí me parece importante, que aparece en la página 2 del periódico, de esta revista comercial, como usted le llama, El Día. Es un editorial elaborado con mucha propiedad, además. Y sobre todo muy veraz. Se refiere a Punta Catalina, precisamente. Yo quiero compartir 2-3 aspectos o partes de ese editorial. El primero, que establece que el Estado Dominicano ha invertido ya más de 1.500 millones de dólares en Punta Catalina.
informa desde su primer párrafo este editorial importante, que el Estado Dominicano ya ha invertido más de 1.500 millones de dólares en Punta Catalina. Por lo tanto, establece que como Punta Catalina busca abaratar el costo de la producción de electricidad en la República Dominicana, número uno, y número dos, busca quitarles el poder de coerción, dice, a generadores privados que imponen sobrecostos a la energía que les venden a las empresas distribuidoras estatales, las EDES. Óigalo bien, abaratar el costo de la energía y también quitarles a los generadores privados el poder de coerción que tienen y que les permite imponer sobrecostos a la energía. Dice también el editorial que las plantas de Punta Catalina, esa que usted está viendo en imágenes, ahí en su proceso de construcción, son necesarias, dice además, al precio justo y contratadas bajo el amparo de nuestro ordenamiento jurídico y ético. Se la está jugando el editorialista. Se la está jugando porque esto no lo dicen los farsantes estos que andan alimentando con su dinero a la marchita verde, a la mancha verde esta que anda por ahí vociferando en contra precisamente de Punta Catalina. Dice, estas plantas, dice este editorial, son necesarias al precio justo y contratadas bajo el amparo de nuestro ordenamiento jurídico. Y repito que ese es un editorial que tiene, que está escrito con valor porque sabe que se está echando arriba a los intereses que financian a esa marcha verde, que le entra dólares, porque es en dólares además que se financia esa marcha verde. Hay pesos dominicanos también invertidos en ella, pero hay dólares invertidos en esa mancha verde. Es en pesos y en dólares que se financia. Y que no me vengan con historia porque soy un mono muy viejo para que me estén haciendo muecas, como dice el pueblo dominicano. Dice además este editorial, que además de decir que son necesarias, que están hechas al precio justo y contratadas bajo el amparo de nuestro ordenamiento jurídico, establece que estas plantas, Punta Catalina, con estas plantas el país podrá ahorrarse, óigase bien, 25 millones de dólares cada mes. Óigalo, 25 millones de dólares cada mes, es decir, $1 millón al día. Vamos a ponerlo así en números redondos. El Estado Dominicano y el pueblo dominicano se ahorrará $1 millón al día, que son 50 millones de pesos al día. Que sepamos de qué es que estamos hablando. $1 millón prácticamente cada día. Se va a ahorrar el Estado Dominicano con la construcción de las plantas de Punta Catalina. Tan pronto entren en operación, el gobierno y el Estado y el pueblo dominicanos comienzan a ahorrarse casi $1 millón diarios con la operación de Punta Catalina. Ya usted sabe cuál es el negociazo que se van a perder algunos y ya usted sabe por qué esa mancha verde está tan bien financiada, está tan bien costeada. Vamos a ser claros. Y termina diciendo este editorial también algo importante. Dice, esas plantas deben ser concluidas sin mayores dilaciones, dice. Y si en el trayecto se determina que alguien violó la ley, que pague por sus actos, que paguen por sus actos. Ahora dice, lo que no debemos es tirar por la borda 1.500 millones de dólares que ya
están invertidos en Punta Catalina. Pero lo que no debemos tirar por la borda no son solamente los 1.500 millones de dólares. Y en esto pues voy a agregar algo al editorial. Lo que no debemos tirar por la borda es la gran oportunidad que tiene el pueblo dominicano, la gran oportunidad que tiene el Estado dominicano de quitarse de encima un negocio oneroso como lo es el de la energía en la República Dominicana. Un negocio tan jugoso para unos cuantos y tan costoso y de tan mala calidad para el pueblo dominicano. Porque esta es la hora del siglo XXI en que el pueblo dominicano no dispone de energía constante, sostenible, a buen precio, de calidad. A esta hora del siglo XXI no disponemos de un elemento tan importante para garantizar la continuidad al desarrollo, al progreso en la República Dominicana, precisamente por ese negociazo que tienen montado algunos ahí, que les ha ido muy bien, y qué bueno que les haya ido muy bien, pero que ya está bueno, por Dios. Nosotros necesitamos, y alabo aquí, como critico a veces, también reconozco el valor que tiene ese editorial y quien lo ha escrito, porque además se ha jugado en un momento en que esta mancha anda manchándolo todo por ahí. Escribir un editorial como ese tiene un valor que hay que reconocer. Mire, es importante el tema de la mancha, porque entre otras cosas ahí nos damos cuenta, o podría darse cuenta quien no quiera ser parte de un rebaño de mansas ovejas a las cuales se le lleva por aquí, se le trae, se le busca, etcétera. La conclusión de este proceso, y ya lo decíamos, que lleva a cabo con el debido proceso la Procuraduría General de la República, y que de alguna manera, bueno, pues también ha actuado a requerimiento de la población, que ante ciertamente un esquema de corrupción montado por esta empresa extranjera, pues la gente dice, bueno, pero es que aquí si hay presos en otro lado, aquí tienen que caer presos. Y con toda razón, y nosotros hemos estado de acuerdo con que se le impute a quien haya que imputársele, a quien tenga que imputársele, el delito que haya cometido. Y en esto hemos acompañado a la Procuraduría General de la República, independientemente de quién se trate. Sin embargo, ahora la posición, y hay que ser medio charlatán, la posición es la de que esos jueces no sirven para jugar esto. Y de esa Suprema hay que sacar 3, que son los 3 que a mí no me gustan. Inhiben a la pobre Miriam Germán por una relación de amistad en un país donde todo el mundo es familia. Pero la inhiben, la chantajean para que ella no fuera apoderada, como lo fue, en este caso, Francisco Ortega Polanco. El juez simplemente que hizo lo que tenía que hacer. No han desbarrado contra este joven juez, a pesar del tipo de medida de coerción que le cantó a cada uno de los imputados que fueron sometidos por la Procuraduría General de la República. Pero ya pasan a lo otro. Si no, es que no puede. Marcha Verde rechaza jueces conozcan caso de Odebrecht. ¿Cuál es el sentido de la institucionalidad que hay envuelto en esto? O sea, ¿cuál es la seriedad que puede haber en alguien o en un movimiento o en dirigentes políticos
que primero que quieren que se pare Punta Catalina y que se saque a Odebrecht de aquí. Y que se pierdan 1.500 o 1.700 millones de dólares. Y además nos dejemos de ahorrar cada día $1 millón. Sí, ¿cuál es la seriedad de un planteamiento de ese tipo? Bueno, ¿cuál es la seriedad de un planteamiento como este de que esos jueces a mí no me gustan? Y yo supongo que cuando le toque a ellos estar sometidos a algo, ellos dirán, no, ese juez no, yo quiero otro. Porque si usted quiere que le cambien los jueces a los otros, cuando a usted le toque un problema, usted invocará ese mismo derecho de decir, no, yo no quiero que ese señor que es amigo de Ramón me juzgue a mí. Sí, porque es así. Se llama justicia a la carta. A la carta. Ellos quieren una justicia a la carta. Bueno, yo pienso que esto es bueno. Esto es bueno que se haga, que sigan paseando el país, que es muy bueno. Yo espero que lleguen Sí. hasta el 20. Esto es una especie de turismo interno. Y si hay unos señores que financian el turismo interno de un nutrido grupo de jóvenes y viejos dominicanos que se visten de verde, bueno, pues qué bien. Lo que no van a conseguir es que todo el mundo entienda o que todos estemos de acuerdo con que usted puede decir cuál es el juez que usted quiere, con que usted quiera parar de la manera más estúpida, porque hay que ser estúpido para pretender parar una obra de la importancia y de la naturaleza de Punta Catalina. Tan simple como eso. Ahí alguien cogió comisión. Vamos a buscar quién fue que cogió comisión. El presidente dijo en su momento que si había soborno en ese caso, se lo habían dado en Estados Unidos. Fuera de aquí. No aquí. No aquí. Quisieron meter el tema de la licitación internacional de Punta Catalina y la adjudicación a lo de Odebrecht. Quisieron meterla en un esquema en donde no aparece. Los papeles son públicos. Todo el que ha querido aquí caerle atrás a esa trama va, los busca y hace lo que quiere. Es más, dicen, ayer leí a alguien que decían que ya lo había, o hoy, que hubo gente que lo leyó hace tiempo, que fueron para ver, para protegerse, para saber si ellos estaban o no estaban. Bueno, ¿dónde demonios está Punta Catalina? ¿Dónde, como parte de ese proceso que allá se sigue, está Punta Catalina? ¿O por qué los norteamericanos, que fueron los primeros afectados, y se sepa por cuáles razones? Porque son ellos los que compiten en todas estas licitaciones internacionales. Ellos están en todas y en una más. Y naturalmente, si lo sacan del juego, ellos se resienten como el que más. ¿Qué hicieron? A ellos nadie se le ocurrió parar la construcción del aeropuerto de Miami. Ni nada de lo que está Ni construyendo nada de lo que Odebrecht. es más, llegaron a un acuerdo para seguir tan campantes como Johnny Walker trabajando en lo que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque además Odebrecht, y esto es bueno que se sepa, Odebrecht y su banco y el Banco de Exportaciones y de Fomento a las Exportaciones de Brasil fueron una política de Estado. Ellos decidieron competir con los norteamericanos y con las compañías norteamericanas en el mercado internacional o con las armas que también los norteamericanos han usado durante décadas. Porque aquí sí que ha habido empresas norteamericanas instaladas que nunca nadie le ha querido hacer la radiografía. Pero mire, nosotros tenemos aquí a Julia Tavares. Usted conoce a Julia, ¿verdad? Julia Tavares es la encargada de comunicaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano. Compras y contrataciones. Julia quiere conversar con nosotros sobre un tema
tan importante, ahí es donde se manejan los cuartos de todo el Estado Dominicano. Digo, no ahí, sino que ahí tienen lugar los procesos que permiten que se den, es decir, que se produzcan las contrataciones de bienes, de obras, etcétera, del Estado Dominicano con todas las empresas del país. Así que usted debe saber de qué quiere hablar Julia Tavares, que viene a comunicarnos hoy a propósito de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. No se mueva de ahí, no se vaya, porque vamos a conversar inmediatamente con Julia, que es la encargada de comunicaciones de la Dirección de Compras y Contrataciones. No se vaya de ahí.